Bienvenidos a Sonrisa Sana Aspaud. La oclusión entre los dientes superiores e inferiores debe tener ciertas características. A esto le llamaremos la mordida normal. Pero si durante el desarrollo óseo o durante el crecimiento no es el adecuado, esta mordida presentaría problemas que podrían limitar la funcionalidad de la boca. ¿Sabes cómo reconocerlo? Aquí se nos explica cómo podríamos detectar problemas en la mordida. La siguiente diapositiva, corrección de anomalías en la erupción, mordidas cruzadas. En esta parte quiero comentarles y recomendarles que los niños a la edad de 5 años tienen que tener las puntas caninas totalmente desgastadas. ¿A qué voy con esto? Que yo les comentaba que a los 3 años precisamente erupcionan nuestros segundos molares temporales. En ese momento el niño comienza la lateralidad. Sin embargo, los caninos cumplen un papel fundamental y un punto clave para lo que es el proceso de lateralidad. Cuando tenemos puntas caninas que a los 5 años no han sido desgastadas, es una situación compleja porque va a buscar la boca tener una posición adaptativa. ¿A qué voy con esto? Cuando tengo, por decir, una resina alta, ustedes tratan de buscar una parte cómoda para morder. Y entonces lo que hace la boca es estar tratando de jugar de una forma de tratar de buscar una parte cómoda de asentamiento. Entonces cuando nosotros vemos esta situación, sabemos que la boca va a empezarse a cruzar, va a hacerse una mordida cruzada de lado, así como puede ser también una mordida cruzada hacia enfrente. Todo depende de qué patrón adaptativo encuentre el niño para acomodarse. Entonces, algo que es tan sencillo para nosotros eliminar también a tiempo, que es la punta canina. Si ustedes yo sé que ustedes a lo mejor no son los expertos, pero es muy importante que a los 5 años vean que el niño ocluye de manera adecuada, donde los dientes superiores abarcan los dientes inferiores con 1 milímetro o 2 milímetros de su estructura. Y si no lo abarcan y si ven que está muriendo chueco, es momento de que lo lleven a un odontólogo o un especialista para que hagan el desgaste necesario de lo que es puntas caninas y todo aquello que le esté estorbando al paciente para que pueda lateralizar. No es que queramos desgastar demasiado, pero lo que queremos provocar es funcionalidad. Si nosotros vemos que un niño empieza a morder chueco, lo que yo estoy esperando es que va a empezar a tener una simetría de lo que es mi rama de la mandíbula, el cuerpo de la mandíbula, y entonces se va a ver la boca completamente chueca. Y eso no significa que de grande se arregle. Claro, se puede arreglar, pero ya hiciste un crecimiento anómalo del hueso. Entonces, por eso es importante que cuando veamos puntas caninas altas a los 5 años, llevamos a cabo un desgaste tanto para crecimiento transversal como también el famoso prognatismo o la mordida cruzada anterior, donde efectivamente los niños se adaptan de esta forma y el problema es que nunca llevan una lateralidad. Por ejemplo, los niños que tienen la mordida cruzada anterior tienen solamente tener movimientos de apertura y cierre, y son niños que cuando le das algún alimento es muy fácil que se cansen porque no llevan movimientos de lateralidad. Entonces, esto es importante que lo sepan porque es un tiempo muy temprano, a los 5 años, 6 años, todo lo que es dentición temporal ayuda a que haya un crecimiento adecuado de lo que es los arcos maxilares. En el caso de lo que es respiración oral, aquí es un trabajo que se tiene que hacer de manera multidisciplinaria. ¿A qué voy con esto? Que generalmente el paciente, o en este caso el papá, se da cuenta de que el niño está abriendo la mordida. Entonces, generalmente nos llega a nosotros el paciente y ellos ya quieren que se le coloque un aparato para que la mordida se cierre. Pero cuando nosotros diagnosticamos que es un problema de tipo respiratorio, es necesario que acuda al otorrino, porque se podrá poner a lo mejor un aparato para generar el cierre. Sin embargo, no significa que generando el cierre, el niño deje de respirar por la boca. Entonces se hace un patrón donde va a haber una recidiva constantemente, porque obviamente al no eliminar el factor causal, va a tener siempre la subsecuencia de que va a estarse abriendo la mordida. Entonces es muy recomendable que cuando ustedes observen que a lo mejor el niño está rocando por las noches
teniendo 5 o 6 años, que a lo mejor tiene muchos tiempos de sueño constante, que no pone concentración en la escuela, probablemente le esté faltando una adecuada respiración nasal. Entonces son tips para que ustedes se den cuenta y si es necesario llevarlo a un otorrino. En el segundo punto, que es la deglución atípica, generalmente llega a ser subsecuente de la respiración oral, porque una vez que nosotros cuando deglutimos, nuestros dientes tienden a tener esta postura y entonces la lengua se recarga en la parte de atrás del incisivo superior y eso hace un empuje para que la lengua haga este movimiento, lo llamamos peristaltismo lingual, para que pase la saliva o el bolo alimenticio. Cuando nosotros tenemos un patrón de respiración, por ejemplo, en este caso oral, el paciente busca y nuestro cuerpo es inteligente al ser adaptativo. Entonces, cuando falta una función que es tan importante que es la respiración y no lo hace por la nariz, busca hacerlo en este caso por la boca. Entonces empieza a tener una mordida abierta, una postura completamente baja y entonces cuando el paciente deglute, pues resulta ser que ya no lo hace en la parte palatina, sino expresa la lengua hacia enfrente, como se observa en esta fotografía. Entonces, una vez que a lo mejor lleva un tratamiento otorrino el paciente, nosotros tenemos que entrar forzosamente con algún tipo de accesorio o medicamento que limite la posición de la lengua o bien del labio, porque ya cuando existe una patología de un signo donde ya está abierta la mordida, no significa que a futuro los dientes permanentes van a salir y van a llegar a ocluir, sino simplemente se va a mantener ese mismo patrón siempre, porque la lengua siempre se va a seguir interponiendo al igual que el labio. Entonces, para nosotros, de las características que vemos en boca de un paciente con deglución atípica, es que vemos más espacios de los que normalmente debería de tener el paciente. Yo les había comentado en las diapositivas anteriores que tiene que tener 5 espacios en la parte superior. Sin embargo, en este paciente estamos viendo que tiene pues casi 9 espacios porque van hasta el segundo molar temporal. Y otra cosa que observamos es que se hace su paladar muy triangular, cuando este paladar tiene que estar de forma oval. Otro punto importante es que el espacio interdental que existe entre los centrales es muy amplio. O sea, generalmente cuando nosotros pedimos espacios interdentales, llega a ser a lo mejor de 1 milímetro, 2 milímetros a lo máximo, pero eso es exagerando. Y cuando vemos espacios interdentales de 2, 3 milímetros, sabemos que aquí está habiendo una interposición o un hábito que está manteniéndose. Otra forma donde nosotros observamos que existe el hábito es cuando vemos al paciente de forma de perfil, en este caso nos vamos a quitar, donde vemos un espacio importante entre la arcada superior y la arcada inferior, porque yo les comentaba que tienen que estar en contacto. Cuando vemos un espacio que tiene de 3 a 5 milímetros, sabemos que está habiendo un hábito también. Y por otro lado, también llegamos a observar que la parte de la premaxila, que la premaxila es donde abarcan los 4 incisivos superiores, se ve como elevada o se ve más gordita. En ese momento ya sabemos que está habiendo ahí un hábito importante, en este caso la deglución atípica, pero generalmente tenemos que buscar cuál está siendo el origen para de esa manera empezar a tratar. Podemos observar cómo el patrón patológico no se elimina. O sea, esa parte de que cuando salgan los dientes permanentes ya no va a existir esa mordida abierta es una equivocación. Cuando ya está establecido ese hábito, el que sea lengua, labio, dedo, el hábito que sea, no significa que más grande se va a eliminar. Siempre tiene que haber ya una interferencia por parte del odontólogo tratante para que limite la fuerza, porque generalmente hay autores donde mencionan que generalmente en particular un tema que es muy común para conocer hábitos es el pasillo de Toms, que es un arco, por decir el arco óseo, donde tiene una fuerza interna y tiene una fuerza externa. Cuando tenemos fuerzas internas equilibradas y externas equilibradas,
va a permitir que la fuerza muscular, o en este caso el hueso, crezca de manera adecuada. Pero ¿qué sucede cuando una de esas fuerzas, ya sea la interna o externa, excede? Lo que va a hacer es que va a generar un rompimiento del equilibrio. Por lo tanto, ese hueso que iba a lo mejor de buena manera, pero existe una fuerza externa o una interna que tiene mayor predominancia, va a haber una deformación en automático, ya sea de tipo dental o bien a futuro de tipo esqueletal. Entonces, en esta diapositiva observamos cómo el patrón sigue estando y no solamente presenta una mordida abierta y mantiene la devolución atípica, sino también ya acarrea otro problema que es la mordida cruzada posterior, que es una situación muy particular de cuando existen hábitos. Nuestro maxilar tiende a tener esa forma triangular y no permite un crecimiento de expansión transversal de manera adecuada. Entonces, por eso se cruzan las mordidas y entonces ya no solamente es tratar la parte vertical, sino también la parte transversal. En este caso, también se llegan a ver patrones muy iguales, por decirlo así, a veces a lo que es la succión labial, porque nos damos cuenta en particular que puede haber espacios interdentales mayores a los milímetros necesarios y por otro lado nos vamos a dar cuenta que también el espacio que existe entre la mandíbula y el maxilar es mayor a 2 milímetros, o sea, es 5 milímetros, 6 milímetros, varía el hábito. Y entonces, para nosotros, una de las partes claves, o que generalmente siempre revisamos, precisamente son los dedos, porque tenemos que ver cuál es el origen. Entonces, cuando observamos una fotografía donde vemos un niño donde tiene un callo en particular en lo que es el pulgar y muchas veces se ve limpia esa uña en comparación a otras, sabemos que está haciendo un hábito de succión digital. Y algunos papás pueden llegar a pensar que si tú dices, bueno, le voy a poner el chile, ajo o cualquier cosa para que el niño lo deje de hacer, no significa que la manifestación oral deje de existir. Porque cuando nosotros ya tenemos un traslape de 5 a 7 milímetros, a lo mejor ya no es el dedo el que lo va a introducir, pero ahora resulta que llega a ser el labio el que se llega a meter por el hecho de que cuando pasamos saliva ocupamos un cierre labial y cuando tenemos ese espacio entre los dientes superiores y los inferiores es muy fácil o que se meta la lengua o que se meta el labio. Entonces a lo mejor se eliminó el hábito del dedo, pero continúa un hábito secundario por generar un sellado labial. Entonces aquí es muy importante que también se atiendan de manera temprana, porque no solamente estamos hablando de una situación estética, sino de un problema de tipo también funcional. Y un tip que generalmente les doy es que también se busque la parte o consulta con los psicólogos. El psicólogo nos da el origen de cuál es la ansiedad o el estrés que está presentando el paciente infantil por el cual se lleva las manos a la boca. Muchas veces hay terapias donde son de tipo ocupacional, donde se recomienda a veces que tengan los niños en la mano un Play-Doh, un squidge, algo que estén armando, es decir, que tengan las manos ocupadas para que exista una distracción de los dedos en particular hacia la boca. Esto generalmente también puede ser situación en particular cuando existe una falta de sellado labial generado muchas veces por la succión digital, por el hábito de dedo, y puede llegar a ser secundario a. Pero hay situaciones en las que el niño empieza con una manita de morderse de lado, a veces el labio, o bien empiezan de frente, o bien en tiempos de calor, cuando el niño no está bien hidratado, es muy común que se estén chupando los labios. Entonces, esto lo podemos ver de manera transicional por a lo mejor el tiempo del calor. Sin embargo, cuando se elimina ese tiempo, y yo les pido a los papás que traten de tener muy hidratados a los niños para que sea lo menos común estarlos viendo que se chupen los labios, si perdura más de 21 días ese hábito, esa chuparse el labio, generalmente ya lo consideramos a veces como un hábito de labio. ¿Y qué características faciales vamos a observar? Generalmente vamos a ver que en un estado natural de reposo de nuestros labios, en lugar de tener los labios ensellado o con ligero aperturita,
van a ver que el labio inferior va a estar interpuesto entre los dientes superiores. Y por otro lado vamos a ver igual los espacios entre el maxilar superior y el inferior de 7, 8 milímetros y también con diastemas importantes, que en estos casos son los espacios interdentales, que en dentición permanente no deberían de existir y que también vemos un grado de inclinación importante de lo que son los incisivos. Entonces también no se esperen a que erupcionen todos para empezar a tratar. Se tienen que frenar las fuerzas y redirigir la parte muscular para que haya un adecuado desarrollo. Durante el proceso de crecimiento es posible corregir la mordida con una intervención adecuada por un odontopediatra. Así, se pueden evitar problemas que pueden comprometer el correcto funcionamiento de la boca. En algunos casos deberá también ser atendido por otros especialistas.